En Radio Red les contamos con una mirada diferente cómo va el país. Son las 8 de la mañana, 28 minutos, y como ustedes ya lo han venido escuchando hace largos meses, cada semana estamos invitando a destacados colombianos desde sus distintos ámbitos, experiencias, conocimientos, para que nos ayuden a entender mejor lo que está pasando en Colombia. Han pasado, toda suerte de personalidades de distintos gremios, incluso ministros retirados, dirigentes sindicales, dirigentes de izquierda, de centro, en fin. Y hoy nos acompaña María Margarita Zuleta. Paca Zuleta. Sí, la Paca Zuleta, porque no, a los oyentes se quedan en babia. ¿Quién es María Margarita Zuleta? La Paca Zuleta. ¿Así le han dicho toda la vida? Bienvenida, María Margarita. ¿O Paca? Sí, muchísimo tiempo. ¿Sí? Mucho más tiempo he sido Paca que María Margarita, sin lugar a dudas. Cuando le dicen María Margarita, ¿se preocupa o no entiende? Volteo a ver quién es y qué persona mayor de mi familia está alrededor. Pues la Paca Zuleta es hoy directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, abogada de la misma universidad, fue viceministra de Justicia, fue jefe del Programa Presidencial Anticorrupción y directora de Colombia Compra Eficiente. Habitualmente la invitan en medios de comunicación a hacer análisis político, particularmente, como lo dije en una ocasión aquí en Radio Red, me ha gustado la manera como usted analiza las cosas, la ponderación o el equilibrio frente a lo que está ocurriendo. Y como Vlado no le explicó bien el cuento, yo se lo explico. Vamos a hablar del país, de cómo van las cosas, y quisiera arrancar, Paca, con la pregunta que les formulamos a todos nuestros invitados siempre de arranque. Las otras se van desarrollando en el camino. Para usted, en virtud de lo que usted ve allí en la Universidad de los Andes, del análisis que hace, ¿cómo va este país? Que ya no es del Sagrado Corazón, pero bueno, ¿cómo va este país? Lo que pasa es que esa pregunta nos lleva a pensar que las cosas son homogéneas. Puede que el país vaya más o menos bien en algunos aspectos, mal, regular en otros aspectos, y las cosas son muy, muy distintas. Yo creo que hay aspectos en donde Colombia, sin lugar a dudas, ha progresado y sigue progresando muchísimo. Y resolver que todo está mal me parece que es desacertado, y además que genera una narrativa que mata el optimismo, que mata la esperanza en el país y en la sociedad en términos generales. Yo creo que hay aspectos en donde vamos mal, aspectos en donde vamos regular y aspectos en donde estamos absolutamente estancados, sin lugar a dudas. ¿En qué vamos bien? Su respuesta, perdón el paréntesis, Paca, es casi que idéntica a la que dio hace 8 días Alfonso Gómez Méndez. Nos hizo un análisis acá y dijo lo mismo. No, es que en unas cosas vamos bien, pero en otras esto no va muy bien. En el caso suyo, ¿en qué vamos bien? Yo creo que la movilidad social de Colombia es admirable. Y yo creo que no reconocer que hay una movilidad social importante y que sigue habiendo una movilidad social y que eso nos ayuda a cerrar brechas de inequidad es algo que es importante. Que ojalá lo hagamos más, que ojalá esta época dorada que llamaron en un artículo del actual secretario de los temas sociales de Bogotá y Alejandro Gaviria hace unos años, esa época dorada en donde superamos muchísimo las brechas, volvamos a tenerla. Pero lo cierto es que pregunten en sus familias si no ha habido cambios. Pregunten en los jóvenes si no ha habido cambios. Evidentemente hay cambios, y hay cambios que son importantes. Yo creo que Colombia sigue en esa línea. Yo creo que la apertura política ha sido importante. Y yo creo que ha sido muy, muy importante. Pensar que tenemos hoy el presidente que tenemos, la gente puede gustarle, no gustarle, haber votado por él, no haber votado por él, perfectamente válido, pero tener un presidente de este talante es una cosa que muestra que hay una apertura en la democracia colombiana. Tener una vicepresidente como la que tenemos hoy en día muestra que ha habido una apertura democrática. Sin embargo, algo que me parece que no está bien es que ellos mismos se están encargando de volver a cerrar ese espacio democrático, y eso
me parece preocupante. Y ahí me parece que no vamos bien. Creo que no vamos bien en ese afán de señalar culpables, de mostrar con el dedo culpables todo el tiempo. Digamos, esa es una actitud infantil a mi manera de ver. Cuando uno era niño siempre le echaba la culpa al hermano, pues obviamente yo tengo un montón de hermanos, entonces era fácil señalar, no, fue fulano, fue mengano, o el problema es que mi papá no sé qué, o el problema es que mi mamá, o el problema es que mi abuelo hablaba de tal y cual manera. Esos son actitudes infantiles y a mí me preocupa que estamos teniendo líderes políticos que todo el tiempo están señalando a los demás de las responsabilidades propias. Y eso es una postura infantil y nosotros pues deberíamos estar en un momento republicano un poco más maduro. Creo que los temas económicos están regular. Yo creo que la narrativa en contra del sector privado es nefasta para la confianza en la economía, pero también es mala para, digamos, genera un ambiente que no es positivo para los jóvenes que quieren innovar, que quieren emprender, que quieren hacer cosas nuevas, porque genera desconfianza en general en el sistema. Creo que en temas de seguridad vamos muy mal. Sí, sin duda. Hoy temprano estaba oyendo lo que nos sigue pasando en el Cauca, por ejemplo. Volvimos a un momento en donde perdimos como institucionalidad, como Estado, la fuerza de las reglas del juego en espacios muy, muy grandes del país, y eso me parece dramático. Bueno, a partir de su respuesta, detengámonos entonces en un aspecto que tocó allí de soslayo. Y tiene absolutamente toda la razón. Nunca se puede decir de una cosa en términos absolutos. Este es bueno, o este es malo, o esto va bien, o esto va mal. Dependiendo de cada aspecto, las cosas van de una u otra manera. Pero, ¿cómo va entonces, para que ampliemos algo que alcanzó a comentar, cómo va este gobierno? ¿Cómo le ha parecido este gobierno? ¿Qué ha pasado en estos ya casi 2 años con este gobierno? Que a lo mejor, como usted dice, pues llega al poder en virtud de algunas virtudes de la democracia, por supuesto, ¿no? La posibilidad de que esté este gobierno como usted lo describió. Pero ¿cómo va? ¿Cómo lo ve usted? Creo que lo he dicho ya varias veces. A mí me preocupa que este gobierno tiene un problema gigantesco, enorme de gestión. A este gobierno, a los funcionarios de este gobierno y al liderazgo de este gobierno, le queda muy difícil hacer planes e implementarlos. En el discurso es impecable. Hay un discurso siempre, hay una comunicación siempre. Posiblemente más en plataformas de información estilo X que en medios, vamos, más abiertos que permiten interacción con el otro. Y yo creo que ahí hay un problema. Pero el discurso está ahí. Pero del discurso al plan de acción y a la implementación, ahí hay que hacer cosas. Hay que poner a la gente a hacer cosas, a entregarle bienes y servicios a los ciudadanos, y eso no lo veo. Yo veo unos problemas gigantescos de implementación, de gestión en términos generales. ¿Por qué? Algunos aducen inexperiencia de la izquierda gobernando, otros dicen que el gobierno llegó y arrasó con la tecnocracia, que es muy importante porque es simple y llanamente la experiencia de muchos funcionarios en determinados cargos. ¿A qué le atribuye usted esa brecha que hay entre el discurso y la ejecución? Yo creo que hay un problema de no haber respetado el conocimiento, de no haber respetado que los procesos en todas las organizaciones, no solamente en el Estado, son fundamentales. Los procesos son los que nos permiten garantizar los derechos y los procesos son fundamentales. Entender que las cosas se hacen planeando de una manera, asignando el recurso, haciendo una contratación que tiene un procedimiento, que esto tiene unos tiempos, y las cosas no se hacen a punta de yo quiero hacer aquí o quiero hacer allá. No, hay unos procesos para hacerlas. Y los gestores públicos, sin importar cuál es el color que tienen, todos tenemos ideologías, pensamientos, todos tenemos una carga emocional encima,
todos los seres humanos, estén en el servicio público o no estén en el servicio público. Y los que están ahí en el servicio público y tienen el conocimiento fueron capaces de trabajar con Pastrana, con Uribe, con Santos, con Duque, y pueden trabajar hoy en día con Petro. Digamos, yo creo que el servicio público y la burocracia, en términos beberianos, no en términos despectivos, la burocracia tiene un conocimiento que hay que respetar y hay que apoyar. Y tienen la historia del país y de la gestión pública, y eso es importantísimo. Entonces, a mí me preocupa cuando seguimos distinguiendo el tema de es que es un tecnócrata. No, es una persona que sabe cómo se hacen los procesos y los procedimientos de la cosa pública. Y eso es importante. Y eso es muy, muy importante. Claro, sin duda. Ahora, otro elemento para analizar lo que ha ocurrido tiene que ver con los dichos del propio gobierno, en el sentido de que prácticamente instituciones, gremios, medios de comunicación están en su contra, torpedeando el cambio. ¿Qué hay de cierto en ello o no hay nada de cierto en ello? Hace poco una colega suya me preguntó eso, y yo diciendo que no, que nadie, en ningún gobierno le habían dado tan duro al presidente. Yo me acordé de un lado, no lo cité en su momento, pero pues, acordémonos cómo le dieron de duro, por ejemplo, al presidente Barco. Sí, claro. A un presidente burlándose de su salud, sobre el cual hoy en día todos decimos, pero por Dios, qué maravilla, qué tal las cosas que hizo, qué tal la entrega del predio Putumayo, la séptima papeleta, la conciencia ambiental. Y Vlado, con su maravillosa pluma, fíjense lo duro que le dio. Yo creo que a los presidentes, a todos, a quien está digamos, en la vida pública, quien está en la vida pública tiene que aceptar que hay una lámpara mirándolo, y cuando uno tiene una lámpara muy cerca de su cara, lo que de lejos se ve bonito, de cerca se ve feo. De acuerdo. La arruga se ve más, el porito abierto se ve más feo, el diente torcido se ve más. No hay duda que cuando tenemos una lámpara en la cara, todo se ve más. Pero es normal que cuando alguien está en el poder tenga la lámpara en la cara. De eso se trata, entre otras, la democracia y la libre opinión. Entonces yo creo que evidentemente aquí hay un presidente distinto, con unas formas de ser distintas, de vestirse, de estar en público, de hablar, que es distinta. Y creo que es democrático que nos acostumbremos a que hay formas distintas a las que estábamos, a las que habían sido usuales para nosotros. Pero no es al único presidente que le han dado duro. Le han dado, y es posible que él lo sienta más, está bien, válido. Que de pronto es más sensible a ese tipo de cosas. Porque siente que hay un problema de, digamos, de estigmatización o de mirada más fuerte, pero acordémonos cómo la prensa le dio duro a Pastrana, cómo le dio duro a Álvaro Uribe Vélez. Obviamente. A Duque. Por Dios. Durísimo. No, y es que hay que tener en cuenta. Santos, yo creo que Santos se burlaban hasta de los mínimos detalles. Totalmente, pero no hay para acá una cosa que Petro estaba usado a tener a los medios como aliados, porque como denunciaba y acusaba y era muy buen congresista y polémico y armaba debates y ponía contra la pared a los funcionarios. Ahora cuando es funcionario ya no le gustan esos medios que él usaba para hacer sus denuncias. Completamente cierto. Es mucho más fácil estar en la oposición que estar en el gobierno. Siempre eso es más fácil. Además, porque es que uno tiene que ser flanco de críticas, porque de eso se trata este tipo de instituciones. Es decir, si el periodismo no está para hacer las críticas y hacer las preguntas, pues no está cumpliendo su propósito. Y obviamente siempre es incómodo contestar. Es mucho más fácil no ser el centro del debate. Antes de que pasemos a hablar de partidos políticos, Paca Zuleta, recordemos que es la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, que lleva el nombre de un grandísimo colombiano, Alberto Lleras Camargo. En alguna oportunidad alguien dijo, en una charla con Gabriel García Márquez, que si Lleras Camargo se hubiera dedicado únicamente a escribir, hubiera sido uno de los más extraordinarios escritores de este país, Alberto Lleras. Pero a partir de, por ejemplo, si yo fuera alumno de su escuela y yo le dijera,
Profesora Paca, en Colombia de verdad, ¿en algún momento en los 2 últimos años se ha venido configurando un golpe blando? ¿Sí o no? ¿Usted qué me diría como su alumno? No veo por ningún lado un golpe blando. No veo por ningún lado ningún golpe de ninguna especie. Si hay alguien que ha sabido utilizar instrumentos como la tutela, instrumentos para defender su postura, es el presidente Petro. Acuérdense el tutelatón de cuando... Ordóñez lo suspendió. Exactamente. Quien ha sabido utilizar las instituciones de esa manera es él. Fíjense que además fue a la Corte Interamericana de Justicia para recuperar derechos políticos. Usar los instrumentos legales que ofrece la democracia y que ofrecen las instituciones internacionales y los tratados internacionales es genuino. Resolver que eso es un golpe blando es, a mi manera de ver, es un distractor. Y ahí es otra de las cosas que a mí me preocupan. Yo le decía que yo veía que había una apertura importante de la democracia en Colombia, pero que me angustiaba que a veces la veía que se estaba cerrando. Y descalificar la oposición del otro con argumentos como el golpe blando es no dar el debate sobre lo que es importante, sobre el tema sobre el que se está hablando. La clásica discusión sobre los animalistas o los no animalistas. Es que es de izquierda o derecha. No, estamos hablando de los animales, no estamos hablando de izquierda a derecha. No, es que los derechos de los ríos. No, es que no estoy de acuerdo. Es que usted es de derecha. No, estamos hablando del derecho de los ríos, no estamos hablando de izquierda y derecha. Entonces, aquí pasa un poquito de eso. Si alguien no está de acuerdo con una de las iniciativas legislativas, no de cambios reales, sino iniciativas legislativas, y quiero subrayar eso, entonces es que se está oponiendo al cambio. No, está objetando un punto particular de ese cambio. Discutamos sobre ese punto y dejemos de... Pero obviamente en el mundo de la polarización es mucho más fácil empezar a caracterizar en usted está en contra y usted está a favor, y no discutir el tema de fondo. Y en ese punto, ¿cómo ha visto usted la posición o actitud de los partidos políticos frente a este gobierno? ¿Es la de siempre? ¿Es la normal? Bueno, se hablaba en una época de mermelada. ¿Aquí qué término están usando? ¿Lo mismo? ¿Mermelada? No sé, bueno. Se habla de corrupción, compra al presidente de la Cámara de Representantes, supuesta compra al presidente del Senado, en fin. Pero es verdad que los partidos, por ejemplo, no le han sacado adelante reformas importantes al presidente que él ha querido, como la reforma a la salud. ¿Qué lectura le hace usted al comportamiento de esos partidos? Fíjese que la esperanza que tenía de este gobierno es completamente, en temas de reformas, es completamente distinta a la que estamos viendo. Yo lo que pensé que iba a pasar es que a comienzo del gobierno el presidente iba a honrar lo que ha venido diciendo en los últimos 20 años, que era hacer una reforma política fundamental. Nosotros tenemos un problema problema que no es exclusivamente de Colombia, es un problema de esos que ha llevado entre otras, a la falta de confianza que hay en la democracia en términos generales, que es la forma como funcionan los congresos. Sí. Y la posibilidad de que haya, digamos, estas relaciones transaccionales que le hacen muchísimo daño a la democracia y a las posturas. Y yo pensaba que esa iba a ser la gran iniciativa de reforma de Petro, porque de eso había hablado siempre. Sí. Y eso no lo hemos visto. O sea, vimos ahí un amago ahí con Roy y un chiste ahí donde no pasó absolutamente nada. Además con Roy, ¿no? Y no pasó absolutamente nada. Y ese sí debería ser el centro de la discusión. Porque si yo no soy capaz de tener discusiones genuinas en el Congreso, sino discusiones simplemente de yo no estoy de acuerdo con su proyecto de reforma, pero si me da 5 contratos en una transferencia a una región y 3 puestos, estoy dispuesto a apoyar su reforma, pues acabamos completamente la discusión democrática. Sin duda. ¿Usted, Paca, cree que la oposición está a la altura
del reto que tiene el país por delante, no solo en este gobierno, sino en los cambios que va a tocar hacer, porque indudablemente después de este gobierno va a haber mucho trabajito. ¿Usted cree que la oposición ha estado y está a la altura de las circunstancias? Porque la manera como se están oponiendo al gobierno, que yo creo que se dedican más a lo cosmético que a lo sustantivo, más en lo adjetivo que en lo sustantivo, como digo, ellos en general están a la altura o todavía no aterrizan y no preparan una opción real y además interesante para el electorado? Yo creo que hay de todo. Yo creo que primero veo a alguna oposición con mucho temor de ser señalada de lo que pasa es que usted votó por Petro, usted aceptó a Petro y usted ahora no quiere hacer una oposición para que no le digan que no quiere el cambio o para que no le saquen a la luz que usted ayudó a elegir a Petro. Ese es como un grupo. Y ahí hay gente muy buena y muy seria, que dice cosas muy, muy serias, pero los veo temerosos y los veo no queriendo arriesgar, ¿no? Y cuando uno quiere hacer oposición o cuando quiere hacer defensa de los gobiernos, tener una posición firme, uno siempre arriesga. Uno siempre arriesga y ahí yo veo como un gran temor, como aversión al riesgo. Ahí, digamos, en los más vocales, hay gente que está en pleno proceso de formación, que yo veo que está creciendo muchísimo y está siendo muy firme. Pero hay, digamos, hay otras oposiciones que son caricaturescas y eso Ojo también... con las caricaturas, respeto con las caricaturas, por favor. Sabía que me iba a decir eso. Pero son caricaturescas. Que pueden ser patéticas, ¿no? Sí, son competencia desleal para los caricaturistas. Son caricaturescas, sin lugar a dudas. Cantinflescos. Y eso también hace daño. Claro. Y eso también hace daño porque deja de mirarse con seriedad la oposición. Digamos, 2 años es el inicio del gobierno. Yo creo que todavía no tenemos claro qué está pasando en la oposición. Y está bien, porque si yo estoy en oposición 4 años seguidos haciendo ruido, pues me desgasto. También hay que pensar eso como estratégicamente. A lo mejor quizás hasta ahora va a comenzar la oposición. Yo creo que ahora vamos a ver unos caminos un poco más claros. Bueno, en materia de corrupción, ¿cómo ve usted el asunto que además pues lideró en Colombia el programa presidencial de lucha anticorrupción? Mucha gente se ha sorprendido de lo que ha ocurrido acá en estos 2 años porque creían que en este gobierno no iba a ocurrir y vemos que ocurre en todos los gobiernos, incluso en este gobierno, escándalos de corrupción como estos que están investigando, salvo, diría yo, y por favor si usted tiene una mirada diferente, por supuesto de eso se trata, que algunos dicen que el presidente actual ha reaccionado bien ante los escándalos porque pues no se pone a proteger a esos funcionarios, sino que los saca. No sé si eso es así exacto, pero ¿cómo ha visto usted el asunto? Así como le dije que me sorprendió mucho que el presidente no hiciera una reforma política, yo no veo estrategias anticorrupción en este gobierno. No las veo. Llevamos 2 años de gobierno. 2 años. Y el famoso plan anticorrupción todavía no está. Fue mencionado en el Plan Nacional de Desarrollo, pero no está. Aquí hay un problema que tiene que ver con el yo soy bueno y usted es malo. Usted es sospechoso, en cambio yo no. Y eso también genera un problema. En todas las sociedades hay delincuentes y los corruptos son eso, delincuentes. Y en todas las sociedades hay delincuentes. Aquí estamos hablando de delincuentes que se roban la plata pública o que aprovechan la cercanía con el poder para desviar recursos o para generar espacios amables para una industria o para la otra. Lo que se trata es de aprovechar las circunstancias, pues el conocimiento general y la situación general en beneficio propio. De eso, y esos delincuentes están en la sociedad. El punto es cómo
la justicia Obra. y la misma sociedad, ya sea desde el gobierno o desde la sociedad civil, rechaza esa situación. Y yo veo que el presidente se demoró mucho, por ejemplo, en pedir perdón y separar a estos señores de la unidad de riesgo. Desde febrero se sabía, de Ok. hecho. A mí me parece que decir que eso lo hizo muy rápidamente es un error. Él se demoró. Finalmente los movió y pidió disculpas, pero se demoró. Yo no veo que el presidente le haya puesto la atención suficiente y que haya puesto a su equipo a ponerle la atención suficiente a continuar un camino que era muy importante en Colombia, que era de transparencia de la información. Desafortunadamente, no le hemos enviado, por ejemplo, a la OCDE la información de datos abiertos de forma reciente. Nosotros estamos descuidando la forma como generamos datos. Colombia estaba entre los 1, 2 y 3 desde hace 10 años en temas de apertura de datos y no hemos seguido en esa buena ruta. Para el oyente, ¿qué significa eso? Los datos públicos dan transparencia. Si yo sé cuánta plata recibe una institución y cómo se la gasta, usted puede hacer investigación. Ujú. Pero además, listo. exactamente, los periodistas pueden hacer investigación, pero los ciudadanos sabemos en qué ser, y eso es transparencia. Y así se construye la confianza en las instituciones. Y yo creo que el gobierno en general ha descuidado ese avance que fue significativo en varios gobiernos, con muchas personas trabajando en el tema, utilizadas a profundidad, entre otras, por el presidente Petro cuando hacía debates. Cuando hacía sus debates parlamentarios. Ajá. Ahora, finalmente, vea que el tiempo vuela, pero muy interesante todo lo que hemos escuchado. La misma pregunta con la que suelo cerrar estos espacios digamos que de conocimiento, de aprendizaje. ¿Mis preguntas? Sí, para de hoy en 8. Ah, bueno. Tuvo Cuando chance, venga María Margarita. tuvo chance de levantar el dedito como un grillito y no lo hizo. ¿Cómo ve el 2026? Muchos dicen que habrá, bueno, algunos, no, eso de muchos no tengo los datos para sustentar la afirmación. Algunos dicen no habrá 2026, ¿verdad? Quizás algunos apocalípticos e integrados, como dice Eco, dirán no hay 2026, este hombre se montó y no se va a bajar. Otros dicen será un 2026 en que incluso el gobierno tiene un plante muy importante porque las encuestas dicen que sigue teniendo mínimo un 30%. Tiene un plante ahí que no se mueve. Y otros dicen que no, que el péndulo, como me lo dijo un importante exfuncionario, el péndulo se va a correr necesariamente para la derecha e incluso un poquito más para allá. Para acotar el asunto, ¿usted cree que va a haber normalidad electoral en el 2026 o que puede haber alguna sorpresa en virtud del tema del poder constituyente, en fin? Yo no sé si yo soy una optimista o soy ciega, pero yo creo que la institucionalidad colombiana ha sido firme, yo creo que la sociedad civil colombiana ha sido firme, yo no veo por qué tenemos que ser catastróficos y decir que no vamos a tener elecciones en el 2026. Yo además yo no veo ese talante en el presidente, insisto, es una percepción absolutamente personal. Lo que veo es lo que le decía hace un minuto. Yo veo la apertura de la democracia en Colombia implica que hay un 30% del progresismo o de lo que se llama progresismo. Lucho Garzón le decía eso al Guantanamera. Esa postura que es distinta, esa postura política que es distinta. Y aquí lo importante es saber qué pasa en el centro y qué pasa en el centro derecha. Es decir, si las vanidades del centro y del centro derecha entienden que Colombia les está diciendo, oigan, el centro es importante, dejen de mirar quién es más bonito y quién es más inteligente, trabajemos en tener una postura firme en el centro y en el centro derecha. Yo creo que Colombia ha sido un país de centro derecha históricamente. Y lo que veo es unas discusiones y unas peleas intestinas que no nos han llevado a consolidar liderazgos después de Uribe y de Santos. Sí.
Lo que tenemos que mirar es qué va a pasar, teniendo en cuenta que ya va a haber un 30% que no va a estar con ellos. Y que eso está muy, muy claro. De acuerdo, de acuerdo. Paca, Ahí está hablado. A ver, gracias, señor director. el encime. El encime. No me diga así, es que el encime. No, digo, las preguntas realmente interesantes, inteligentes al final. Paca, ahorita estamos en medio de un remesón, que es que remesón, pero ha sido a cuentagotas, y no es el primer cambio ministerial que hace el presidente Petro. ¿Usted cree que han servido para algo, o ha empeorado, o ha mejorado, o esas medidas que ha tomado en el cambio de gabinete no le han surtido efecto al gobierno? O como usted decía hace un rato, que al desconocer el conocimiento, al despreciarlo, no ha sabido escoger las fichas que necesita. Yo creo que Luis Fernando Velasco sabía muy bien cómo funcionaba el Congreso y sabe muy bien cómo funciona el Congreso. Y desde el punto de vista del gobierno, yo creo que fue un excelente ministro. Yo creo que Velasco fue una maravilla de ministro. Así no lo creo de Prada. ¿De verdad? Sí. Le sacó todo lo que el presidente necesitaba. ¿No? Hizo exactamente la tarea que necesita hacer un ministro del Interior. No le pasó a Prada, que también conocía el Congreso, mucho menos, sin lugar a dudas, que Velasco. Velasco llevaba mucho más tiempo y Velasco además fue presidente del Senado. Fue compañero de curul de Petro. Sí, señor. Y yo creo que él hizo una excelente labor. Entonces, los ministros tienen roles y responsabilidades distintas. Ese no es un ministro implementador. Los remesones creo que fueron mucho más grandes cuando se fueron a Cecilia López y José Antonio Campo y unos días atrás Alejandro Gaviria. Yo creo que ese remesón fue mucho más fuerte. Remesón. Claro, que que ha sido anunciado, que fue anunciado. Es un remesón blando. Sí, este es un cambio de tercio diciendo estoy en los 2 últimos años de gobierno. Ahora, es curioso que las dos salidas son las dos salidas de los miembros del Partido Liberal, ¿no? De Velasco y del ministro de Justicia. Sí. Vamos a ver qué ocurre. Yo esto no lo veo como un gran remesón, pues por ahora, y además me parece que mediáticamente ha sido muy exitoso, porque él ha logrado estar en los medios estando por fuera todo el tiempo, que quién va a ser ministro, vamos, esas cosas que le gustan al presidente Petro, lo ha logrado. Pone la agenda. Pone el anzuelo y nos lo comemos de cabo a rabo. Y Néstor Osuna, ¿usted cómo lo vio usted, que está metida en el cuento de la justicia y del derecho? ¿Cómo le pareció el papel de Néstor Osuna? Él es un hombre muy serio y un gran conocedor de los temas. Tengo la sensación de que trató de hacer el oficio. Creo que no tenía mucho espacio. Y creo que... ¿Pasó de agache de pronto hábilmente o qué? Yo creo que no tenía mucho espacio, pero tampoco creo que hubiera mucha claridad desde el gobierno de cuál era la agenda de justicia. Es como mi sensación. Él es un hombre muy serio y un gran conocedor y bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Pues María Margarita, Paca Zuleta, muchas gracias por... Dentro de 8 días, ¿no? Sí. Con ella voy a tener yo una entrevista exclusiva. Solo. Ahí sí usted no habla. A las 2 de la mañana, el espacio familiar. Gracias por venir, gracias por su tiempo, tomarse el trabajo de venir hasta aquí, en fin, en medio de todas sus responsabilidades, y bienvenida siempre. Gracias por darnos estas luces para entender, porque no nos gusta que nosotros seamos los que le digamos nuestras cosas a la audiencia. Que la gente que sí sabe y que estudia y que analiza lo haga, y para nosotros un placer y sobre todo un honor. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, ex viceministra, ex jefe del Programa Presidencial Anticorrupción, aquí en Radio Red 9 y 2. Está escuchando Radio Red, una mirada diferente.